Estamos acá hoy en Ecuador, en la finca Los Manguitos. Es una finca de producción de mango, tiene como 122 hectáreas, principalmente con la variedad Ataulfo, Tomiatikis, Kite y Kent. El manejo de agua es muy importante acá bajo las condiciones de Ecuador, porque es una condición donde tiene mucho tiempo de sequía, durante un cierto tiempo, y la agua es el vehículo por donde se toman los nutrientes. Entonces se hace mucho importante el manejo de irrigación para mantener los elementos en la solución de suelo disponibles para que la planta los tome. Las características requeridas para un mango de exportación son básicamente el calibre, hay que tener un buen calibre, que eso está muy ligado con el soporte, el fornecimiento de potasio y absorción de potasio, coloración y brix. Todos esos elementos y firmeza de pulpa. Todos esos elementos están mucho ligados con potasio, calcio, magnesio, que son los cationes que normalmente son más beneficiados cuando tenemos una solución nutritiva rica en nitratos. Tener un programa nutricional equilibrado es algo muy importante para tener calidad de frutos, porque calidad de frutos es el resultado de la absorción de todos los elementos químicos que se van a convertir en materia seca. Entonces necesitamos tener un balance en todos los elementos químicos correctos, que la planta los tenga disponibles, que la planta los tome en la forma y en la cantidad y en el equilibrio correcto. El beneficio de utilizar productos libres de cloro en el cultivo de mango es porque el cloro no es un elemento utilizado en ningún proceso fisiológico o metabólico por el mango. Entonces, cuando absorbido, se puede acumular en la planta, pudiendo generar alguna toxicidad, pudiendo generar quema de hojas, lo que disminuye la capacidad de producción de fotosíntesis. Además, si se acumula en el suelo y no absorbido por la planta, va a aumentar la conductividad eléctrica, lo que perjudica la absorción y la toma de agua por la planta. La principal diferencia en utilizar nitrato de potasio como principal fuente en comparación a las otras fuentes es que el nitrato de potasio viene con nitrógeno y potasio, y ambos de estos elementos son totalmente absorbidos y utilizados por la planta. Cuando utilizamos cloruro potasio, el potasio viene junto con el elemento cloruro, que no es utilizado por la planta y es antagónico al nitrato en la solución del suelo, además de poder incrementar la conductividad eléctrica del suelo. Y cuando lo comparamos con sulfato potasio, el punto es que tenemos que evitar un exceso de sulfato en la solución del suelo para también no incrementar salinidad, conductividad eléctrica. Un otro punto importante es que el nitrógeno nítrico tiene una sinergia con los otros cationes como calcio, magnesio y potasio. Entonces, ayuda a la planta a tomar esos elementos en la solución del suelo. Una planta también, cuando crece en un medio con alto contenido de nitrato, es más eficiente en el uso de agua, o sea, la conversión entre el agua absorbida y la producción de materia seca. El uso de nitrato de potasio también puede ser para quebrar la dormencia de las yemas, hacer la inducción floral en el cultivo del mango, lo que trae un gran beneficio porque el nitrato cumple esta función de quebrar la dormencia y el potasio nos va a ayudar soportando el transporte de carbohidratos para que tengamos un mejor cuarre o amarre de frutos después de la floración.